El secreto del Vaticano. La piedra que reescribe la historia de San Pedro. Hay descubrimientos arqueológicos que no solo iluminan el pasado, lo dinamitan. Durante 2000 años, nos han contado una historia oficial. La historia de un pescador galileo llamado Pedro. La roca sobre la que se levantó el cristianismo. Pero ¿podría existir prueba en contrario y haber estado escondida, a plena vista? Exhumamos un secreto que pasó más de un siglo perdido en los depósitos de Ostia, como si alguien hubiera querido rasgar su voz y borrar un testimonio para siempre. No es solo arqueología. Es la escena de un crimen histórico. Museo Arqueológico Ostiense. En lo más profundo de sus depósitos, bajo el número de inventario 11.020, yace una humilde losa de mármol. La lápida Anaea fue dedicada a Marcus Anaeus Paulus Petrus, por su padre Marcus Anaeus Paulus. Tradicionalmente, por la similitud del nombre, a menudo se relaciona esta lápida con leyendas apócrifas, sobre una posible relación o contacto epistolar entre el filósofo estoico, Lucio Anaeo Séneca, y el apóstol San Pablo. Durante décadas, fue clasificada como lapis perditus. Una piedra perdida. Un fantasma documental que los historiadores conocían por copias del siglo XIX. ¿Cómo pudo una pieza de semejante interés histórico, sin duda alguna relacionada con la gens del filósofo Séneca y el cristianismo primitivo, desaparecer de los registros oficiales? ¿Descuido burocrático? ¿Desaparición conveniente? En Roma, el silencio puede ser herramienta política. Tras un siglo entre sombras, la losa reapareció misteriosamente. Intacta. Legible. Tan viva como puede estarlo una piedra. La inscripción es una bomba arqueológica de primer nivel. Una carga explosiva que obliga a replantearse: ¿quién fue realmente la piedra fundacional de la Iglesia? Un detalle insignificante. Un signo de puntuación llamado interpunto. En el código de la epigrafía romana, este punto funciona como un bisturí forense. Y lo que este bisturí acaba de diseccionar es la jerarquía misma del Vaticano. Un simple punto. A la luz del microscopio, el interpunto revela algo asombroso. Pedro, quizá, no fue el líder de los cristianos. Y tal vez estuvo subordinado a un hombre mejor relacionado con las élites de Roma. Mejor de lo que jamás imaginamos. El giro argumental no nace del dogma, sino del mármol. En arqueología forense, la prueba definitiva rara vez es una pirámide o un cofre lleno de oro. Pequeños matices, casi invisibles. Interpunto. Para un ojo inexperto, apenas una mancha en el mármol. Para el ojo entrenado, un bisturí que traza una frontera sintáctica que admite pocas ambigüedades. Dos nombres, dos mundos separados por un corte de piedra. Durante siglos, algunos sectores defendieron que Pablo Pedro, el nombre de la discordia, era un compuesto tardío. Una soldadura teológica. Pegamento doctrinal. Pero este interpunto lo cambia todo. En la epigrafía del Imperio Romano, separa. Nunca une. Ni inventa nombres compuestos. De una primera lectura de la inscripción de Ostia, se deduce que Pablo es el dedicante vivo, y Pedro, el destinatario muerto. Dinamita arqueológica. Una explosión sorda que atraviesa el vacío de 2000 años de silencio. Otra expresión de la lápida despeja cualquier duda. Es lava narrativa. Un seísmo epigráfico. Filio carísimo. Hijo queridísimo. No estamos frente a un hijo biológico ni adoptivo. Es un hijo espiritual, en el sentido más íntimo y jerárquico del siglo I. Si la piedra no miente, y salvo burdas falsificaciones, nunca lo hace, estamos ante una revelación insolente.
Pablo es el padre espiritual de Pedro. Y lo llamó hijo queridísimo. Hijo amado. Del mismo modo que llamó hijo a Timoteo, a Tito y a Onésimo. Del mismo modo que Pedro llama hijo a Marcos. Hijo, un vínculo espiritual, jerárquico y formativo del cristianismo primitivo. Una palabra que, en el siglo I, no admite ambigüedades. En el código de honor del cristianismo naciente, el padre es quien tiene la autoridad. Quien forma, corrige y lidera. ¿Bajo el atento patrocinio de Roma? ¿Quid pro quo? ¿Una operación política con intereses comunes en juego? Preguntas que no deberían existir, pero que la piedra obliga a formular. Aquí es donde la historia oficial comienza a agrietarse. La tradición nos ha enseñado que Pedro es la Petrus, la roca sobre la que se levantó toda la arquitectura de la Iglesia. Pero esta losa, humilde y sin pulido, silenciosa pero obstinada, afirma lo contrario. Pedro no es la roca. Es el discípulo querido de Pablo. La Iglesia posterior construyó su narrativa en torno a Pedro. Pero el mármol que sobrevivió a la conveniencia histórica cuenta una verdad incómoda, que avanza como una lengua de fuego. Si Pablo era el padre y Pedro el hijo, ¿quién era realmente el jefe de la misión en Roma? ¿Quién sostenía la autoridad espiritual en el corazón del imperio? Pero la piedra oculta un secreto aún mayor. Un terremoto narrativo. El nombre que aparece en ella no es solo Pablo. Es Marcus Anaeus Paulus. Y ese apellido, Anaeus, es el mismo que llevaba el hombre que gobernaba el destino de Roma desde las sombras. El filósofo hispano, Séneca. En el siglo I, una llave maestra. La llave que abría puertas que, de otro modo, permanecerían cerradas a perpetuidad. ¿Fue Pablo un simple predicador? ¿O un miembro adoptado por la familia más poderosa del imperio? Nueva pregunta que no debería existir. Pero la candidez sincera del mármol, como la curiosidad insolente de un niño, exige que sea formulada. Pablo de Tarso no era un fugitivo común. Se movía con una libertad asombrosa. Desafiante. En Jerusalén, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros lo protegieron de una turba que quería matarlo. Una unidad de combate completa, movilizada para proteger a un solo hombre. Un hombre que, oficialmente, no era nadie. Durante el bienio en que San Pablo estuvo retenido en Cesarea, del año 57 al 59, el procurador Antonio Félix operaba bajo un triunvirato informal liderado por Séneca. Nerón había subido al trono en el 54, aún menor de edad. Moldeado, pulido y perfilado por un filósofo estoico cordobés. La política y la filosofía eran responsabilidad de Séneca. El ejército, de Burro. Las finanzas, de Palas, hermano de Félix. Otra pieza que encaja en el puzzle. Félix dependía directamente de la voluntad política de Séneca. Sorprendente. Félix retuvo a San Pablo en Cesarea durante 2 largos años sin dictar sentencia en firme. En el año 59, Séneca destituyó a Félix, y Pablo regresó a Roma. Cosas de la sincronicidad. Nueva detonación controlada para minimizar la onda expansiva. Al navegar por las inmediaciones de Malta, el barco en el que viajaba Pablo naufragó. Publio, el hombre más poderoso de la isla, lo recibió con honores de embajador. No como a un prisionero, ni como a un predicador marginal, como a toda una celebridad. Ya en la capital, Pablo quedó bajo custodia del pretorio dirigido por Afranio Burro, íntimo amigo de Séneca. ¿Un general de 4 estrellas al cargo de la seguridad de un predicador del camino?
La pregunta es tan absurda que solo admite una respuesta incómoda. Y por ello, quizá, permanezca oculta, tallada en una lápida de Ostia antica bajo un nombre que la tradición prefirió ignorar. ¿Por qué exculpó Galión, hermano de Séneca, a Pablo? ¿Por qué lo protegieron 470 legionarios en Jerusalén? ¿Por qué Félix, bajo la responsabilidad directa de Séneca, lo retuvo 2 años sin atreverse a juzgarlo? ¿Por qué Publio lo recibió en Malta como a un embajador? Quizá la clave no esté en Grecia, ni en Jerusalén, ni en Cesarea ni en Malta. Quizá la clave esté en una lápida desechada en Ostia, elevándose como una falla tectónica dispuesta a desgarrar un continente entero. Un mármol que, con toda probabilidad, terminó allí como escombro procedente de Roma. Y que sobrevivió a la voluntad de ser olvidado. Los procesos de espolia, material de acarreo, y las dinámicas de reempleo de materiales de construcción del Bajo Imperio explicarían su viaje. El comercio de mármol de desecho convirtió miles de placas funerarias en balasto para las barcazas que descendían el Tíber. Fragmentos arrancados de la ciudad de Roma despojados de toda memoria. Reutilizados como cimentación en las obras de Ostia. La historiografía tradicional aplicó, durante décadas, una datación circular sobre esta pieza epigráfica. La unión de los nombres Pablo y Pedro llevó a asumir, a priorísticamente, que debía datarse en los siglos II o III. Argumento. El culto consolidado a ambos apóstoles era tardío. Y el río de lava que acababa de emerger a la superficie fue enfriado y petrificado. Hasta ahora. El análisis intrínseco de la epigrafía altoimperial, realizado in situ frente al artefacto arqueológico, sitúa su factura y estilo en pleno siglo I. La forma de las letras, en especial la P, cuyo bucle superior permanece abierto sin cerrarse, revela un diseño arcaizante y altoimperial que desaparece por completo en las labras normalizadas de época severiana. La profundidad del trazo. La disposición del texto. Todo apunta al mismo periodo. Siglo I. Si tenemos en cuenta el contexto de Ostia como receptora de escombros y materiales reutilizados de la urbe romana, la datación en el siglo I no solo es altamente probable, es científicamente rigurosa. Una conclusión que no nace del dogma, sino del mármol. Una lápida perdida en un flujo silencioso de piedra, que viajó como un cadáver sin nombre entre toneladas de escombros. Y que reapareció en Ostia, como un rosal que cincela palabras perfumadas cada primavera. Con un nombre tallado en mármol. Anaeus Paulus. Un nombre que podría explicar la protección imperial que amparó a Pablo de Tarso. Una chispa fósil que ilumina toda la cadena de acontecimientos. En epigrafía latina, la M es la abreviatura estándar de Marcus. En la Roma del siglo I, un Marcus Anaeus Paulus dedicó una lápida a un tal Pedro, un nombre que no existía en Roma, y lo llamó hijo queridísimo. ¿Cúmulo de casualidades imposibles? ¿O huella epigráfica de una historia silenciada? En el siglo I, los nombres no eran una elección estética, eran marcadores de propiedad, protección y estatus legal. El apellido Anaeus vincula a Pablo directamente con la familia más influyente del imperio. La gens Anaea. La familia de Séneca. Si Pablo adoptó semejante nombre, significaría que estuvo bajo el patronazgo y la protección jurídica de los Anaeos. La cadena de indicios es esclarecedora. Grecia. Jerusalén. Malta. Roma. Todas las piezas, como una revelación estratigráfica, encajan en un mismo eje de poder. Pero, ¿quién pudo ser el puente secreto dentro de la casa? La pista definitiva forma parte de un engranaje onomástico.
Séneca estaba casado con Pompeia Paulina, una mujer de enorme influencia y piedad religiosa. Que el apóstol se llamara Paulus, y la esposa del hombre más poderoso de Roma, Paulina, no es una simple coincidencia. Es otro poderoso indicio de pertenencia a la gens Anaeo-Paulina. Quizá ella fue el nodo silencioso que permitió al cristianismo echar raíces en el propio corazón del palacio imperial. Pablo no era un intruso en Roma. Era un insider. Y mientras predicaba en las calles, una red invisible de libertos y funcionarios de la casa del César, de facto gobernada por Séneca, lo cubría con un manto protector. ¿Quiénes eran estos cómplices silenciosos que operaban en la casa del César y que Pablo menciona orgulloso en sus cartas? En cualquier investigación policial, la lista de contactos es la clave para desmantelar o identificar una red. En la Biblia, esta lista aparece en el capítulo 16 de la Epístola a los Romanos. Durante siglos, los nombres de Ampliato, Urbano y Estaquio fueron solo notas al pie, pero la arqueología ha revelado su verdadera identidad. Eran nombres comunes de esclavos y libertos. Los mismos nombres que aparecen en columbarios de grandes familias imperiales de Roma. Y es en la gens Anaea donde las piezas empiezan a encajar. No es una coincidencia, es un patrón. Al saludarlos, Pablo demuestra que su red clandestina no solo opera en el servicio doméstico controlado por Séneca. Revela algo mucho más audaz. Los discípulos de Pablo se movían bajo el manto protector de la familia más poderosa del imperio, y ello debió facilitar su rápida expansión. En las sombras de la casa del César, la mano protectora de los anaeos cubría el círculo del apóstol, a cuya cabeza se encontraba Epafrodito. Epafrodito no era un seguidor cualquiera. Era el secretarius a libelis de Nerón. Un protegido directo de Séneca. Encargado de gestionar las peticiones al César y mover los documentos más sensibles. Él es el puente perfecto. Mencionado por Pablo en Filipenses, y al mismo tiempo, el hombre que protegía a intelectuales y disidentes en palacio. Epafrodito era el ojo del huracán que permitía que los documentos de Pablo se movieran sin ser interceptados. Pablo mismo lo confiesa en sus cartas. Envía saludos de parte de los de la casa del César. Funcionarios, esclavos y libertos imperiales. Cristianos en el mismísimo palacio de Nerón. La conclusión es inevitable, y rompe con todo lo que creíamos saber. El cristianismo no irrumpió desde una periferia de pobres y esclavos, sus máximos beneficiarios, sino desde un resquicio abierto en la propia corte imperial. El mensaje de Pablo fue inoculado en el sistema por la élite que gobernaba el imperio. La doctrina paulina no se expandió desde la periferia, se incrustó en los mecanismos de patrocinio, manumisión y parentesco de grandes familias romanas. Fue una revolución incubada en el corazón del poder. Una adopción intelectual y política que permitió que un mensaje perseguido se convirtiera en la base espiritual de Occidente. Pero, ¿qué pasó con la piedra que lo inició todo? ¿Qué destino aguardaba la inscripción que Pablo mandó tallar para su hijo Pedro? Después de seguir el rastro de nombres, familias y protecciones imperiales, llegamos a la escena final de este misterio. La hipótesis más sólida, la que encaja con la frialdad de la epigrafía, es que Pablo mandó tallar esta lápida para Pedro. Probablemente en el año 64, en ese breve y tenso intervalo antes de que el incendio de Roma cambiara el mundo para siempre. Fue el último acto de una red de poder invisible. Todos los indicios apuntan a que Séneca protegió a Pablo. Y la lápida sería el indicio más poderoso de todos. Pablo, a su vez, extendió el manto protector sobre los restos de Pedro. Quizás, para asegurarle un entierro digno bajo el prestigioso nomen de los anaeos, evitando la profanación por suponérsele involucrado, directamente o por asociación, con el gran incendio de Roma. Pero entonces surge la pregunta decisiva.
¿Por qué terminó esta pieza en un almacén arqueológico de Ostia y no en la tumba oficial del Vaticano? La posibilidad forense es clara. La inscripción apareció en una cámara funeraria reutilizada en la periferia de la necrópolis de Ostia, en un contexto idéntico al de los depósitos de espolia, que proliferan en la ciudad a partir de las reformas tardoantiguas de los siglos III y IV. En esta misma área se han documentado placas calcáreas y tejas con sellos de producción, procedentes de talleres de Roma y de la Vía Laurentina, reutilizadas como material de relleno constructivo. La presencia de la lápida no constituye una anomalía. Tras la monumentalización de la tumba petrina por parte de Constantino en el siglo IV, docenas de epitafios periféricos del cementerio vaticano primigenio fueron desmantelados. El comercio de mármol de desecho justificaba que estas placas viajaran de Roma a Ostia, río Tíber abajo, como balasto o cimentación. Su desaparición durante más de un siglo, tras ser encontrada, no fue un accidente burocrático. Fue conveniente. Para una iglesia que necesitaba una sucesión apostólica clara y una Roma petrina, la existencia de una prueba que situaba a Pedro como hijo espiritual de Pablo era una grieta en los cimientos del dogma. Y es aquí donde la arqueología forense revela su giro más inesperado. Es posible que la lápida estuviera dedicada a los dioses manes paganos, con las siglas de M, y que el fallecido fuera bautizado como Marcus Anaeus Petrus, para evitar el nombre Simón Pedro. En la Roma de Nerón, tras el incendio de Roma, ser líder cristiano equivalía a una sentencia de muerte que incluía la fosa común, condena de la memoria y la profanación del cadáver. Salvar los restos de Pedro exigía no sepultarlo con su nombre hebreo de Galilea. Había que protegerlos según los cánones de Roma. La losa de Ostia no sería entonces un descuido, sino una operación de camuflaje legal. Si la red de los anaeos protegió jurídicamente a Pablo, y éste a su vez cobijó a Pedro bajo el mismo manto familiar, el pescador de Galilea obtuvo un escudo legal sin precedentes. Al grabar las siglas de M y otorgarle el apellido de una de las familias más poderosas del imperio, transformaron la tumba en un monumento intocable para los inspectores imperiales. Cumplieron con la ley pagana en la superficie, para proteger una verdad oculta en el subsuelo. Durante 2 milenios nos dijeron que Pedro era la roca. Pero el mármol de Ostia, envuelto en su toga senatorial, predica que Pedro fue el discípulo querido de un hombre que tenía las llaves, no del cielo, sino de los palacios de Roma. Al final, la piedra no opina, sentencia. Y esta losa es el único testigo que queda de un grupo de personas que cambió para siempre el destino de Occidente. Estamos frente a la reconstrucción histórica y forense de los hechos. Un escenario donde todas las piezas encajan sin forzarlas, y donde las huellas dactilares revelan más de lo que dejan sin explicar. La gens Anaea adoptó a Pablo, intelectual, social y políticamente. Solo esa adopción explica su inmunidad, su libertad para predicar y la supervivencia de su mensaje. Explica que Pedro y los primeros cristianos caminaran por Roma con sorprendente seguridad y la cabeza bien alta. Explica la existencia de la inscripción Anaea. Y explica cómo un predicador judío, perseguido para ser linchado, pudo atravesar Grecia, Jerusalén, Malta y Roma con una protección aparentemente invisible, pero constante. Una cadena de incendios, que culminó con el gran incendio de Roma del 64, detuvo este progreso fulgurante. Los cristianos fueron injustamente acusados de pirómanos, pero aquella calumnia solo frenó el avance por un mísero instante. Un suspiro en 2000 años de historia. Estamos frente a una cadena de indicios que se iluminan uno tras otro. Que Pablo predicara libremente en Grecia. Que en Jerusalén, 470 legionarios impidieran que una turba lo linchara. Que fuera recibido con honores en Malta. Que regresara a Roma, al tiempo que Félix era cesado en su cargo. Que en Roma quedara arrestado con privilegios en su propio domicilio. El hallazgo de una intrigante lápida del siglo I con los nombres Pablo y Pedro inscritos en ella.
La existencia de cristianos en la casa del César. Y los sorprendentes paralelismos entre algunas doctrinas paulinas y el estoicismo de Séneca. Ningún romano de a pie habría cumplido con semejante secuencia de privilegios. Ninguno habría disfrutado de tamaña inmunidad, movilidad, protección y acceso al poder imperial. Esto no es azar, sino patronazgo. Las simpatías entre estoicos y cristianos debieron ser mutuas. Amor a primera vista. Séneca escribe en la carta 47 a Lucilio: son esclavos, pero son hombres. Son esclavos, pero viven bajo el mismo techo. Son esclavos, pero son tus amigos humildes. Mientras tanto, las leyes de Roma y la Biblia hebrea permitían la esclavitud. Reconocer el patronazgo anaeo es reconocer la lógica histórica. Lo demás pertenece al reino de los milagros.